Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Buenos días amigos, estamos aquí en una entrevista muy especial sobre un tema que vamos a tratar con más recurrencia porque es un tema de política pública y de salud pública. Vamos a hablar de drogas, no para que usted las use, sino más bien para que usted no las use y tenga prevención sobre esta materia. Hace unos días, en tono de broma, en tono de chiste, ¿no? El presidente de la República dijo algo que me sorprendió, ¿no? ¿Quién no se ha fumado alguna vez, ¿no? Un porro, marihuana. Y el tema, bueno, quedó ahí felizmente porque no era más que eso, más que una broma, un exabrupto. Pero queremos tratarlo ahora sí con un poquito más de profundidad. Y para eso hemos invitado al presidente Cedro, al señor Vasilaki, que hace muchísimos años, a través de esta institución, hacen un seguimiento al problema en todas sus dimensiones. En la dimensión de adicción, en la dimensión de salud pública, en la dimensión de censo, consumo, y tienen muy buena data que van a el día de hoy compartir con nosotros. Gracias por estar acá. Muy agradecido por la invitación. Ciertamente hay que continuar trabajando en la prevención de todo tipo de drogas legales e ilegales. La adicción en el Perú. Mucha gente cree que los adictos son gringos, ¿no? Europeos, ¿no? La adicción en el Perú. ¿Qué tan grave es? ¿Qué números tenemos de adicción en el Perú? Ya. Ciertamente nosotros hemos estado trabajando en la prevención del consumo ya 30 años. Así es. Y a pesar de ser un país productor de drogas cocaínicas, el porcentaje de personas que consumen drogas en el Perú se encuentran entre los más bajos del continente y además entre los más bajos del mundo. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, esa es una buena noticia. Una excelente noticia. Más o menos, ¿cuánto es eso? Ya, estamos hablando que en drogas cocaínicas el 3% de la población lo ha probado alguna vez. Pero eso puede ser una experiencia, ¿no es cierto? Así es. ¿Y consumo habitual? El consumo habitual, estamos hablando más o menos de unas 50.000 personas que la consumen habitualmente. Entonces, digamos, como problema de salud pública, digamos, tenemos a 50.000 consumidores habituales de drogas cocaínicas, que son las que más daño hacen a la salud. Bueno, las distintas drogas causan distintos daños. Eso es verdad. ¿No es cierto? Entonces es muy difícil decir, esta droga causa menos daño, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, debemos recordarnos que en el Perú hay 700 camas desde el Estado para el tratamiento de estas personas. A eso voy. Ahora vamos a ir al tema de carencias, ¿no? Pero primero fijemos el problema. Tenemos 50.000 adictos. Ahora, a drogas cocaínicas. A drogas cocaínicas. ¿Y a marihuana? Marihuana, el 8% de la población dice que la ha probado alguna vez. Ya. Y el 10% de los que han probado marihuana alguna vez caen en el problema de la adicción. Claro. Es una especie de ruleta rusa. Claro, pero ¿se quedan solo marihuana? Algunos sí, pero la gran mayoría incursiona en otras drogas. Lo que se ha dicho siempre de que la marihuana es una puerta para otras drogas, ¿es verdad? Es verdad para algunos y no es verdad para todos. otros. Lógico, depende de casos. Algunos se quedan, otros van, porque la introducción a las otras drogas también viene por el alcohol, también viene por el tabaco, también viene por la marihuana. Así es. Entonces, digamos, si el 8% lo ha probado, que es bastante más que la cocaína, pero de eso solamente el 10% es habitual, estamos hablando de 0.8, digamos, del total. Más o menos cuántas personas serán consumidores adictas a la marihuana. Ya. Es menos que los cocainómanos, o sea, serían unos... Más, digamos, el 15% más o menos de los que consumen drogas cocaínicas caen en el problema de la adicción. Ya. Y el 10% de los que consumen marihuana caen en el problema de la adicción. Ya, pero en el total de adictos hoy en el Perú, tenemos 50.000 en cocaína y en marihuana. Podríamos hablar más o menos de unos 100.000, 110.000 adictos en general en el país. Lo digo para después conversar sobre el tema de camas, ¿no? No estoy incluyendo aquí los adictos al alcohol. No, el alcoholismo tiene otro tratamiento además, ¿no es cierto? Digamos, el alcoholismo tiene un tratamiento
Después vamos a hablar de tratamientos también, porque podrían ser parecidos, pero hay tratamientos. Muy bien. Estas personas que han caído en la adicción, caen en la adicción porque tienen una predisposición genética a la adicción. Eso no lo sabemos. No lo sabemos. Esto no lo hemos comprobado. Sin embargo, en el caso del alcohol sí es muy claro. Ah, ya. Ahí sí hay predisposición genética. Así es. En el caso del alcohol no existen dudas. En el caso de las otras drogas se sospecha que sí lo existe, pero hasta el momento esto no ha sido suficientemente probado. Ok. Ahora, una persona, ¿no es cierto?, que tiene una adicción, ¿no es cierto?, puede saltar de una adicción a otra, es decir, tiene una personalidad adictiva. O sea, deja la droga y se va a la ludopatía, deja la ludopatía y se va a... La gran mayoría de las personas se convierten en policonsumidores. Okay. Consumen todo tipo de drogas, consumen el alcohol, consumen la cocaína, consumen la marihuana, y entonces continúan consumiendo todo esto casi a lo largo de su vida. Y el problema del tratamiento es que no es necesariamente efectivo para todos. Vamos a ir al tratamiento, pero yo quisiera entender, para que los padres de familia que nos escuchen, que tienen hijos, etcétera, ¿qué es lo que pasa en el cerebro de un adicto? O sea, ¿por qué un adicto que sabe, porque ha recibido la información, que esa droga le hace daño, quiere volverla a consumir? ¿Qué es lo que pasa en ese cerebro? Bueno, una vez un joven centroamericano probó por primera vez la pasta básica y ese día nos dijo: supe que nunca más la podría dejar. Claro. ¿No O sea, se produce un fenómeno en el cerebro, digamos. Se produce un fenómeno que aún tampoco no lo tenemos estudiado. No lo hemos estudiado lo suficiente, porque además depende de las personas. Así es. Ahora, hay evidentemente una carga genética, pero también hay una carga del entorno, de la forma de la crianza, ¿no es cierto?, de la vida, de hogares destruidos, etc. No necesariamente. Lo que quería preguntar, ¿cuánto influye el entorno en la adicción? Tampoco es una cosa que se ha probado. De la misma familia sale gente que jamás probaría una droga y otros que caen en el problema de la adicción. ¿Por qué? ¿Se sabe por qué? Bueno, eso, el que lo llegue a saber va a tener la cura, ¿no? varios premios Nobel. Claro, hasta ahora no sabemos cuánto pesa la genética ni cuánto pesa el entorno. Así es. Lo que sí sabemos es que hay personas que desarrollan inmediatamente una adicción. Inmediatamente, y otros que a lo largo de su vida pueden consumirla y sin embargo no se les puede considerar como adictos. Exactamente. Esas personas que son las que te dicen, pues si yo puedo manejarlo, me fumo un troncho de marihuana, una vez cada 6 meses, claro, para relajarme. El gran problema es que ese día puede ocasionar los accidentes más grandes de la Tierra, y al mismo tiempo, en el caso de las drogas cocaínicas, ese mismo día puede sufrir un infarto y morirse. No, evidentemente. Y ya es por otro tipo de condicionamientos que se van dando. Así es, pero hay mucha gente que dice, yo consumo cocaína solamente cuando bebo alcohol. Nada más, y la verdad es que yo bebo alcohol en grandes cantidades muy pocas veces al año. Por lo tanto, yo no soy un adicto. Yo uso la coca para pararme. Es un consumidor que en el asunto de su consumo puede ocasionar los más graves daños a él mismo y a terceros. No, eso es cierto. No, porque un adicto que está bajo el efecto de la droga, ¿no es cierto?, no tiene conciencia de los daños que está causando a los demás. Así es, pero tampoco la tiene el consumidor esporádico en ese momento. También carece de esa preocupación por sí mismo y por los demás. Ahora, vamos al tema de las políticas públicas. Ustedes tienen 30 años trabajando en prevención, lo han hecho bien, porque evidentemente tenemos uno de los países con menos consumo, siendo productores además, o sea, siendo muy barata la droga en el Perú, porque bueno, como se hace acá, como es producto local, ¿no es cierto?, los costos son muy baratos, muy asequibles al adicto. Aún así, tenemos poco consumo en comparación con el resto de Latinoamérica. Pero lo que no tenemos, doctor, es atención médica. No. O sea, si eres rico, o sea, si tus padres son ricos,
efectivamente pueden enviarte a un tratamiento largo, costoso y que probablemente no sirve para nada. Eso es lo más grave de todo. Pero la salud pública, digamos, salud, MINSA, no consideran la salud mental, ¿no es cierto? Y no consideran este tipo de adicciones como una enfermedad. No, no solamente esto, sino que, como decíamos hace un rato, hay 700 camas en todo el proceso de la atención del gobierno. De adicción. Así es, pero para las mujeres no hay. No hay. En Ñaña hay un sitio, ¿no es cierto? Acaba de abrirse y creo que son, 50 camas, creo. pero 50 camas en total. Así es. Pero para mujeres, ¿no es cierto? A pesar que las mujeres son las que hoy día están acercándose más al consumo de los hombres. Por alguna razón de estrés, ¿cree usted? ¿Qué puede explicar ese cambio conductual? Bueno, yo diría que el día de hoy las diferencias en el accionar social de los hombres y las mujeres son casi iguales. Oh, Y creo además que es una excelente... es una buena noticia. Excelente noticia. Claro, pero también los hábitos de consumo de drogas se igualan. Eventualmente sí. En el caso del alcohol, el consumo hoy día es igual entre hombres y mujeres. Que no era hace 30 años así. Obviamente no. Hay una apertura, digamos, a que las mujeres consuman alcohol y tabaco que no había 30 o 40 años atrás. Así es. Ahora, el problema de salud mental, ¿no es cierto?, es que muchas veces se trata a adictos con personas de salud mental que tienen problemas de salud mental de otra naturaleza, ¿no es cierto?, esquizofrénicos, depresivos, y están todos juntos. Bueno, no solamente esto, por El ejemplo, Arco Herrera, por ejemplo. una de las cosas de la marihuana es, para utilizar un término claro, es que gatilla estas tendencias hacia gravísimas enfermedades mentales. Ah, bueno, ese es otro caso. Si tú eres de naturaleza depresiva, ¿no es cierto?, la marihuana te va a gatillar la depresión. No solo la depresión, también la Y esquizofrenia, también esquizofrenia, aunque no se hubiera manifestado antes. aunque no se haya manifestado antes. Entonces la peligrosidad de la marihuana realmente es enorme. Hay que avisarle al presidente, ¿no? Porque, claro, la marihuana se fuma, ¿no es cierto?, en el Perú, para relajarse, Entre para comillas. reírse, para pasar un buen rato, ¿no es cierto? Y luego se deja de consumir, te olvidas de la marihuana y ya está. Pero sin embargo usted me dice que este consumo puede gatillar otras enfermedades mentales que no estaban previstas en la vida de esa persona, o no las habían diagnosticado. O que no las habían diagnosticado, se encontraban quizás Claro. allí. Y esto ha sido gatillado por el uso de una droga Ahora, como la ¿eso marihuana. es común o es excepcional? No, eso es una cosa común. Ese es uno de los más graves problemas que pueden tener algunos de los usuarios de la marihuana. ¿En qué porcentaje se gatilla una enfermedad como la esquizofrenia con el consumo de marihuana? No lo No, sabemos. no lo sabemos. O sea, no podemos decir que de cada 10 que consumen, No. dos, no tenemos cifras. No tenemos cifras, no existen en el mundo Claro, cifras. porque hay que hacer la data y eso es complicado. Así es muy complicado. Bueno, Ahora- como ven, hay complicaciones en todos lados. Ahora, vamos a los tratamientos. Hay gente que se interna, ¿no es cierto?, un año, sale y vuelve a consumir. Lo vuelven a internar, hay gente que tiene 3 internamientos, 4 internamientos. ¿Por qué es tan difícil curar a un adicto, sacarlo de la adicción? Bueno, podríamos decir que la adicción, la personalidad adictiva, siempre persiste hasta el final Ok. de sus días. Pero puede, Una- puede ser derivada a otra cosa. Puede volverse Otra. adicto a las plantas, ¿no? A sembrar tu no, jardín. no No, ya sé, necesariamente. pero digamos, ¿se puede reencauzar a una persona? El otro día estábamos conversando con una señora peruana que hoy día además es una profesional muy importante en Estados Unidos en el tema de las adicciones y durante 30 años casi ha sido alcohólica. Y nos contaba que cuando va a un restaurante y ve una botella de alcohol en una mesa lejana, siente la necesidad de volver a consumirlo. No, es que el alcohólico es alcohólico toda su vida.
igualmente. El adicto. Igualmente El consumidor, o sea, porque tienes la adicción adentro, ¿no? Así es. Eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero sí puede cambiar tu conducta respecto a eso. Podría. ¿Por qué? ¿Cómo encauzarla? Claro. Esa Me piden adicción. una pausa, estamos en un tema muy interesante. ¿Cómo encauzar, o sea, cómo hacer, o sea, de los tratamientos que hay en el mercado peruano hoy, que hay varios? El doctor Basilaki trabaja en prevención y también en curación. Quería que nos cuente de todas las experiencias que él ha visto, qué cosas funcionan y qué cosas, la verdad es que no funcionan. Depende del adicto. Yo lo sé, pero hay que trabajar también un poco. Este es el gran problema, ¿no es cierto? Por ejemplo, existe para muchos la terapia de la fe. La fe, obviamente, no debe ser utilizada como terapia, pero si funciona, ¿Por qué no? que la usen. Pero vamos a parar acá, no se muevan y regresamos en un instante. Tenemos que hacer siempre un corte para poder seguir. Y seguimos conversando sobre este tema que creo que es muy, muy importante y de mucha ayuda para los padres de familia que nos escuchan. Radio Santa Rosa es una radio que escucha gente muy pobre, que no tiene acceso a tratamientos y que a veces tiene un hijo adicto, un hermano adicto, etc. Y la familia se involucra y hay un tema de codependencia que es bien complicado, ¿no es cierto? Y hay además del tema de que el adicto roba, el adicto miente, el adicto hace muchas cosas muy malas para conseguir su droga. Y la familia a veces tiene la esperanza de poderlo curar, ¿no? ¿Qué no funciona? Usted me decía en ese momento, la terapia de la fe, claro, funciona para los que tienen fe, pero a los que no tienen fe no les funciona nada. O aún funciona para algunos que tienen fe. Exactamente. Terapias que se están haciendo en la selva peruana, por ejemplo, ¿no? Con ayahuasca, con otras hierbas, una especie de desintoxicación de las personas. Eso parece tener algunos resultados, ¿no? Bueno, en la medida de que estén en manos de psiquiatras enormemente competentes, Lógico, porque regularmente en muchos de estos experimentos simplemente son aficionados y la cantidad de muertes que suceden en este tipo de tratamientos es muy fuerte. Así es, entonces también son peligrosos. Una cosa muy experimental, Todavía está en una etapa experimental. muy experimental. Que es llevar a un grupo de adictos a la selva, vienen de fuera también para estos Así tratamientos. Se quedan un año, a veces más, internados, trabajan con psiquiatras y finalmente lo que te dicen es descubren el origen emocional del problema. Porque muchos creen que esto tiene un origen emocional encubierto, o sea, tú te vas matando porque quieres matar algo tuyo, ¿no es cierto?, que está dentro y que no lo sacas. ¿Eso es posible? ¿Hay un origen emocional también? Bueno, el día de hoy no queremos cerrar ninguna eventualidad. Ninguna puerta, claro. Sin embargo, es claro que eso no está comprobado científicamente. Tampoco. O sea, tampoco se sabe si la adicción tiene un origen emocional. No. Ahora, el adicto que va consumiendo, ¿no es cierto?, se va haciendo a sí mismo un daño físico, ¿no es cierto?, hasta el punto en que tal vez ya su tratamiento es gastar plata por gusto. Así es. Lo que nosotros debemos hacer es observar este proceso desde muy temprana edad. ¿No es cierto? La gran prevención debe comenzar pues a los 4, 5, 6 años, ¿no es cierto? Y que se manifiesta en una serie de comportamientos indebidos. Claro, el mentirle a sus padres, el robar cosas de sus hermanos para comprar el una tener cosa. mala nota, el ser agresivo, Claro. En fin, hay una infinidad de síntomas que tendrían que ser detectados. Ahora, ¿es verdad que enganchar a un chico muy joven a un deporte es una posibilidad de sacarlo del mundo de las drogas? Fomentar otro tipo de intereses. Así es. ¿No es Puede cierto? ser la colección de estampillas, no puede sé. ser el deporte, puede ser el arte, puede ser Exactamente. lo que fuese, ¿no es cierto? Que se interese porque en la adolescencia hay mucha pasión, ¿no es cierto? Así es. Entonces, Y hay que aprovechar, orientar. exactamente, si se aprovecha esa pasión para encauzarla hacia un interés que durará durante toda la adolescencia, es probable que ese chico no se enganche. Si nosotros logramos que un adolescente no consuma las drogas legales hasta 18 años. más allá, porque hoy día sabemos que el cerebro continúa desarrollándose hasta los 20 y tantos años. Ok. Si logramos eso, no caerá casi con seguridad
en el consumo de las drogas ilegales. O sea, el retardo del consumo de la droga legal ayuda, ¿no es cierto?, a que no caiga en el consumo de la droga Es legal. primordial, ¿Y eso sí está probado? totalmente. Bueno, hay cosas que están probadas entonces. Sí, eso es totalmente. Entonces lo que hay que hacer es tratar de retrasar a como dé lugar, ¿no es cierto?, el consumo de drogas. Así es. Nosotros también decimos que a veces hay que tratar de retrasar otras cosas que generan responsabilidad, como las relaciones sexuales. Por ejemplo, Por ¿no es ejemplo, cierto? ¿no? Que genera embarazo adolescente, etcétera. Entonces, la idea... Y la falta de respeto mutuo. Exactamente, pero la idea de posponer para un adolescente es muy difícil. Bueno, sobre todo porque... Adolece, porque quiere más, ¿no? pero además porque aún en muchos colegios, ¿no es cierto? Alguien nos decía el otro día que habían hecho la fiesta de promoción y habían propiciado que los muchachos llevasen botellas. Claro. Y estas buenas señoras que rigen un colegio muy importante Ajá. estaban Ahora, claro, pero asombradas. son chicos de casi 18 años, ¿no? Normalmente, y las niñas invitan a muchachos de 20 y tantos años, o sea que ya son casi adultos, digamos, ¿no? Sí, pero eso es Claro, enormemente peligroso. peligroso. Ahora, hablemos de regresemos al tema de los tratamientos. No sabemos entonces con seguridad qué funciona y qué no funciona, depende de cada persona. Ahora, lamentablemente, hay personas adictas que sus familias no quieren ver. O sea, simplemente los han botado y se robaron todo lo que pueden robar. Y ofrecen en Lima servicios, entre comillas, que no son servicios, son una especie de depósitos de adictos, unas cárceles de adictos, ¿no es cierto? Donde le ponen una reja. Hubo hace unos años un accidente espantoso en Chosica, donde murió un conjunto de personas que estaban encerradas, justamente. Y la pregunta es, ¿esto no es una forma de deshacernos de las personas, finalmente? Bueno, en primer lugar, la familia tiene que reconocer el problema lo antes posible. ¿No? Hay allí una especie de proteccionismo. Se va a ir solo, esta es una cosa totalmente extemporánea, pasajera, ¿no? Y no hay que dramatizar. Así es. Entonces, y obviamente el tratamiento en muchas comunidades terapéuticas es una excelente alternativa. Sí se puede, claro. Pero en otras comunidades terapéuticas... Bueno, que no son comunidades terapéuticas. ¿Qué son? ¿Son una estafa? No sé, puede ser que hayan pues lugares Ajá. simplemente para que la familia los entrega para que no haya más problemas. Claro, lo que pasa es que esos que no son comunidades terapéuticas cobran pues baratísimo. Pues. Por 100 soles, por 200 soles te deshaces del problema. Y también hay muchas comunidades terapéuticas eficientes que cobran muy poco. Claro. Ahora, ¿No es cierto? hay que conocerlas. ¿Cedro recomienda algunas comunidades terapéuticas? Bueno, sí, pero no sería el caso. No se lo doy, pero digamos, si la gente está interesada, Sí, podría claro. llamar a Cedro. Sí, y nosotros sabemos, conocemos, ¿Cuáles son las recomendables, digamos? ciertamente. ¿No? Porque si no, digamos, la gente termina en manos de estafadores y Así es. Y a un problema grave le añades otro problema Así es. grave. Ahora, el problema siempre es que muchos le piden cosas imposibles a las comunidades terapéuticas. En algún momento el reglamento decía que tenían que tener ambulancias. Claro, imposible. No tienen dinero. No Y- tienen dinero y no tienen utilidad, además, porque se puede pedir una ambulancia. O sea, no hay razón de tenerla. ¿No es cierto? Y además que la distancia entre cama y cama debe ser de tantos metros y de Claro. tantas cosas, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hubo una mala experiencia en los 90. Estas comunidades terapéuticas florecieron sin regulación alguna, se regularon, pero como usted dice, se sobreregularon, y al sobreregularse creció la ilegalidad de aquellas que no pasaron por el proceso, pero que también prestan los servicios y la gente va a dejar ahí su problema. Entre Así comillas. es. Esto es terrible, pero eso es lo que está pasando. Sobre todo si tenemos en consideración que tenemos 100.000 adictos en el Perú, en todo el Perú. Y tenemos 700 camas y casi ninguna para mujeres. Y en provincias, En nada. provincias, pues, tenemos muy pocos psiquiatras para comenzar en el país. Exactamente. Y todos ellos, la gran mayoría, se encuentran en Lima. sí. ¿No es El cierto? otro Hay decía que no son Arequipa. pocos, lo que pasa es que están mal distribuidos. No, son pocos. Son pocos, pues son 300 para 30 millones de habitantes. Son pocos y mal Y distribuidos. con una población re loca como la que tengo, mentira. Pero acá hay muchos locos, discúlpame, basta ver la gente que me escribe. Pero, digamos, que necesita atención psiquiátrica de alguna manera, ¿no?
Pero sí, efectivamente, no hay atención psiquiátrica y para el caso de adicción no basta un psicólogo, ¿no es cierto? No, sí puede ser. ¿Puede ser? Claro, ¿Basta? sí ¿Basta? puede ser. Lo que pasa es que un psicólogo obviamente no puede recetar en el caso de que la medicación sea necesaria. Ahora, esa es una cosa curiosa, ¿no? Un adicto que está dejando la adicción pero que necesita medicación. ¿Cómo se explica eso? Bueno, Porque tiene otros problemas subyacentes, como depresión, esquizofrenia. Ok. ¿no es cierto? En ese caso es importante la presencia del médico especializado. Claro, y hay muy pocos en el Perú. Sí. Y el Ministerio de Salud no nos da bola en este tema, creo, ¿no? Bueno, el Ministerio de Salud tiene tantas prioridades. Yo lo sé, pero digamos, claro, y además hay también una especie de desprecio social, ¿no? O sea, si tengo que gastar en vacunar niños recién nacidos y atender adictos y tengo que escoger, me voy a vacunar a los niños, ¿no es cierto? O sea, es obvio, porque estos adictos se la han buscado. Son Sí. hombres adultos, mujeres adultas. Y se la han además buscado. que hay problemas terribles, ¿no es cierto? Claro. Que a 20 cuadras de Palacio Gobierno Ujú. existen los problemas de tuberculosis Así es. más Los- grandes del los- mundo. claro, casi, los ¿no es cierto? resistentes, los multidrogos resistentes. Así es. Que son aquellas personas que ya han tomado, lamentablemente, varias dosis de no completas, no han completado su tratamiento de tuberculosis y se vuelven, ¿no es cierto?, resistentes a todas es. las drogas y Y- tienen los peores casos de tuberculosis. Y allí, por ejemplo, hay que reconocer el enorme trabajo de la Sí. gente de salud que va todos los días para asegurarse que Tomen la pastilla. tomen las pastillas. Y que coman. Así es. ¿No? Eso es impresionante. No, el modelo de tratamiento de tuberculosis en el Perú es modélico para toda América Latina. Así es. Pero no ha logrado, digamos, realmente eliminar a los pacientes multidrogos resistentes. Claro, entonces si tienes eso, que es grave, versus esto, te vas a gastar la plata. Y en tuberculosis. en la mayoría de estos casos también Ujú. hay una adicción a la pasta básica ¿En tuberculosis? entre las personas que tienen el problema de la tuberculosis. Claro. Capaz, muchos de ellos son lugares de alto consumo, obviamente. SIDAs, tuberculosis, Lo que fuese, ¿no lo es que cierto? fuese, porque hay promiscuidad. Entonces, esos casos en tratamiento médico, por supuesto que son carísimos. Y además tendrían que tener la voluntad del paciente, ¿no es cierto?, para querer curarse. Que eso es importantísimo, porque sin la voluntad no se puede hacer nada. Es muy difícil. Y hay muchísimas personas que, digamos, tienen una especie de consciente que les dice, sí, tengo que hacer tratamiento, y un inconsciente que dice, no, que me quedo en la adicción. ¿Qué hacemos con eso? Imposible curar. Ahora, pasemos al tema de moda del mundo. Y si lo legalizamos todo, porque le podría decir, mire doctor, los adictos, así las leyes sean punitivas, van a ser adictos de todas maneras. O sea, con leyes punitivas tenemos 100.000 adictos. Habiendo hecho trabajo de prevención y todo, pues tenemos adictos. Si la legalizamos, tenemos digamos, la ventaja de que el delito desaparece. O sea, los sicarios, los narcos, las balaceras, no, eso es como la ley seca en los Estados Unidos con el alcohol. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, varias cosas. La primera es que es muy difícil no en la lucha contra el alcohol. No nos olvidemos que el alcohol es la droga de Occidente. Así es. Si mal no recuerdo, Noé fue el primer borracho, ¿no? Claro, y ¿No es Cristo cierto? convirtió la bebida en una boda, o sea, es lo que tomamos siempre. Así es. Y que entonces el esfuerzo de no hacer legal Ajá. el alcohol es un esfuerzo siempre destinado al fracaso. Así es. ¿No es cierto? El otro asunto, tenemos ya ejemplos en el mundo, como el caso de los Países Bajos, Holanda se puede consumir marihuana, así es. ¿no es cierto? Holanda, que es el país del asno, Ajá. puede ingresar a una serie de normas sumamente abiertas para el consumo de la marihuana y años después se dan cuenta de que el problema es insuperable y comienzan a cerrar los coffee shops, Así es. comienzan a ¿Por qué? regularlos. ¿Qué pasó? Varias cosas. La primera cosa es que la marihuana consumida hoy día es por lo menos 27 hasta 35 veces más peligrosas Que la de los 60. ¿no es que la cierto? de los 60. Así es, eso lo sabemos y eso hay que advertirlo a todos los padres que dicen, bueno, cuando yo estaba en la universidad, en los 60, Así es. fumé mi troncho, ¿no? Y si mi hijo o mi nieto fuman, bueno, no está grave. No, es otra marihuana. Es otra marihuana. Es otra marihuana porque genéticamente la planta ha sido mejorada Así y es. mejorada. ¿Para qué? Para aumentar su productividad. Exactamente. Y tiene muchísima más
droga de la que tenía hace 30 años. Eso Así es lo es. primero que hay que decir. Muchísimo más. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado con Y la... Holanda, al darse cuenta de que este experimento no es el debido, están comenzando a cerrar, y hoy día en el Reino es ilegal plantar marihuana y vender marihuana. Pero no consumirla. No consumirla, pero los lugares de consumo se encuentran cada vez más reducidos. Más reducidos. Ahora, ¿aumentó el número de consumidores de marihuana por esta política? Sí, y aumentó ¿El número una de serie enfermos? de delitos. De delitos, en el conexos, Reino. conexos al consumidor de Así marihuana es. que roba, Así es. etcétera, para poder consumir. Por lo tanto, los legalizadores de hoy ya no mencionan a Holanda. Ok. ¿Qué está pasando en Uruguay, que es un ejemplo reciente? Bueno, en primer lugar, yo le tengo mucho aprecio a Mujica. Claro. Creo que es un lindo personaje, pero en estas materias enormemente ignorante, porque lo que él suponía es que con esta especie de legalización de la marihuana, Ajá. la gente no iba a caer en el consumo de otras drogas. Ya. Por lo tanto, que iba a desaparecer La cocaína, y etcétera. todas estas cosas. Claro. Y el primer preocupado de esto es el nuevo presidente, Lógico. porque Tabaré Vázquez, Ajá. que es un oncólogo, está preocupadísimo y no se sabe hoy día cómo manejar este problema en el Uruguay, porque algunos chicos han comenzado, ya que es legal, a fumarla en los recreos. Bueno, hoy en el Perú no hay prohibición de consumo de marihuana ni de cocaína. El consumo no está prohibido. Yo puedo prenderme... Así es. Eso es lo más gracioso. Está prohibido, por ejemplo, el consumo de tabaco en casi todos los lugares públicos. Pero no está prohibido el consumo de marihuana. Sí, Sanguinetti, que fue presidente del Uruguay, Sí. escribió un artículo muy gracioso, ¿no? Burlándose de Mujica. De Mujica. Decía, cigarrillos no, marihuana sí. Claro. Ahora, ¿usted cree que esto va a causar, digamos, puede haber una reducción del delito vinculado al narcotráfico, pero aumenta el delito vinculado al consumo? No, ciertamente tampoco va a disminuir el consumo de otras drogas, No, evidentemente no. sino Eso- todo lo contrario. Eso está Esto- probado que no por lo que usted me ha Así explicado es. al principio, pero digamos, la idea es que el narcotráfico mueve en el mundo miles de millones de dólares.